Pregunta. En el video anterior ustedes comentan que Caligastia tiene un plan. ¿Acaso no dice el libro de Urantia que Caligastia está inactivo, que el maligno no puede tocar las mentes de los hijos de Dios? Es cierto que los seres malignos no pueden poseer las mentes humanas contra su voluntad. Así que esa imagen del demonio sacada de la película El Exorcista es totalmente falsa e irreal. El poder del maligno ciertamente está muy limitado desde el Pentecostés. Así que esto nos libera del miedo morboso o exagerado a los espíritus. Sin embargo, hay lectores del libro de Urantia que se imaginan que el poder o influencia de Caligastia es totalmente nulo, o derechamente ya no existe, y que nos encaminamos a una luminosa era de luz sin ningún obstáculo en el camino. Sin embargo, los documentos son claros. Caligastia, vuestro príncipe planetario apóstata, aún está libre en Urantia de perseguir sus nefastos designios, pero no tiene absolutamente ningún poder para entrar en la mente de los hombres, ni tampoco puede acercarse a sus almas para tentarlas o corromperlas a menos que realmente deseen ser maldecidas por su malvada presencia. Notamos que la cita habla de los designios o planes de Caligastia. Así que él persigue aún sus planes. Esto nos remite a las acciones que comentamos en un video anterior. También se habla que un ser humano podría aceptar voluntariamente el contacto con él. Así que es teóricamente posible que un grupo secreto pueda desear contactar con el príncipe planetario caído. El libro de Urantia describe a Caligastia como persistente y taimado. Por esa razón, perfectamente es posible que aún mantenga este plan en marcha. El esquema de Caligastia para la reconstrucción inmediata de la sociedad humana de acuerdo con sus conceptos de la libertad individual y los derechos de los grupos resultó un veloz y, en cierto modo, rotundo fracaso. Incluso si usted notó, se habla de reorganizar a la sociedad humana, de reconstruirla. Así que el título del video anterior es totalmente válido. El aumento de países en los últimos 100 años, la ultradivisión religiosa, política, ideológica, étnica, de género y muchas otras causas divisivas parecen confirmar que este ser está muy activo en promover su causa. Son las ideas, las enseñanzas y la filosofía de Lucifer circulando el problema y peligro. Caligastia se ha encargado de que se propague en Urantia. Por eso, es totalmente intrascendente, secundaria e irrelevante su manifestación personal o si hay grupos que contactan con él o no. Incluso estos grupos puede que tengan un grado de distorsión en la recepción de las ideas y mensajes. Quizás hayan creado un ritualismo religioso que ni siquiera al príncipe le importa. Esto puede ser parecido a la forma como las enseñanzas de Jesús se han expandido sin su presencia física, sin que Él esté presente, aunque dichas enseñanzas hayan tomado formas ritualistas religiosas ajenas a los seres espirituales. Esto nos enseña que la presencia física o manifestación sobrenatural no es el punto principal, sino las enseñanzas. Son las doctrinas las cruciales para la preservación de la existencia rebelde. Y eso posiblemente explique por qué ellos están contra el tiempo, y han incrementado en los últimos 100 años la siembra de las enseñanzas rebeldes. Se nos dice: el fiel de los días en Edentia aconsejó a los padres de la constelación permitir que los rebeldes siguieran un curso libre hasta el fin para que toda simpatía por estos malhechores fuera extirpada de los corazones de todos los ciudadanos, presentes y futuros, de Norlatiadec, toda criatura mortal, morontial o espiritual. Así que la simpatía de algunos seres humanos que son afines a las ideologías rebeldes es una cuestión fundamental que permite que aún en la Tierra exista esta situación. Pregunta: ¿cómo es posible que las ideas rebeldes se difundan si hay una restricción de acción?
Bueno, ya hemos hablado que incluso es posible a un nivel distorsionado. Puede que algún grupo de élite de forma indirecta y distorsionada haya recibido algún mensaje del príncipe. O quizás, hay una serie de grupos que compiten por el poder y que también tienen sus propias agendas del Manifiesto de la Libertad. Las pueden entender a su modo, tal como los cristianos tienen muchas variantes. Sea como sea, el diablo no necesita meterse en la cabeza de cada persona para hacer una guerra. De hecho, las guerras son productos evolutivos anteriores incluso a cualquier revolución planetaria. Las guerras tienen su propio ritmo y evolución social, y en el pasado fueron claves para construir naciones y generar ciertas estructuras. Es la misma tendencia animal evolutiva, sin embargo, que con las doctrinas rebeldes, pueden acelerarse las pulsiones de la bestia que llevamos adentro, con las ideas de los derechos de los grupos y el virus de la soberanía nacional. El libro dice: los primeros hombres azules fueron sensibles a las persuasiones de los maestros del séquito del príncipe Caligastia, y fueron confundidos sobremanera por las subsiguientes enseñanzas depravadas de los caudillos traidores. Como otras razas primitivas, no se repusieron nunca completamente del disturbio ocasionado por la traición de Caligastia, así como tampoco pudieron sobreponerse del todo a su tendencia a pelear entre sí. Sin embargo, después de la restricción planetaria debido a la rebelión, Caligastia comenzó a perder una influencia más directa, pero esto no impidió que generara una red de contactos indirectos que fue puesta en práctica miles de años después, en la época de Adán y Eva. Veamos primero cómo las enseñanzas por sí mismas ya circulaban y obstaculizaban el trabajo del jardín. Hizo Adán un esfuerzo heroico y decidido para establecer un gobierno mundial, pero se topaba con resistencia obstinada a cada paso. Ya había puesto en funcionamiento un sistema de control de grupo por todo Edén y había confederado todas estas unidades en la Liga de Edén. No obstante, sobrevinieron dificultades graves cuando salió del jardín a fin de aplicar estos conceptos a las tribus remotas. Tan pronto comenzaron a operar los asociados de Adán fuera del jardín, afrontaron la resistencia directa y bien organizada de Caligastia y Daligastia. El príncipe caído había sido destituido en su calidad de gobernante mundial, pero no se lo había eliminado del planeta. Aún estaba presente en el planeta y capaz, por lo menos hasta cierto grado, de resistir a todos los planes adánicos de rehabilitación de la sociedad humana. Incluso entre los edenitas había mentes confusas que se inclinaban a la enseñanza caligastiana de la libertad personal sin tasa ni medida, y a Adán le causaron contratiempos sin fin. Constantemente daban al traste con los proyectos mejor trazados para la progresión ordenada y el desarrollo sustancioso. Adán afrontaba una labor casi imposible cuando, con su bella consorte, fue transportado de Jerusalén a este oscuro y confuso planeta. Pero habían sido guiados por la asesoría de los Melquisedec y sus asociados, y de haber sido más pacientes, habrían triunfado a la larga. Pero Eva escuchó la insidiosa propaganda de la libertad personal y la libertad de acción planetaria. Pero esto no ocurrió de forma directa. Cayeron en las trampas diabólicas imaginando que hacían el bien, y de forma muy indirecta esto se canalizó. Pero el príncipe caído fue persistente y decidido. Pronto renunció a la labor de persuadir a Adán, y astutamente decidió intentar atacar indirectamente a Eva. Llegó a la conclusión el maligno de que la única esperanza para triunfar estribaba en el hábil aprovechamiento de personas idóneas que pertenecían al estrato superior del grupo nodita, los descendientes de los asociados de su antiguo séquito corpóreo. Así, pues, se urdieron los ardides para entrampar a la madre de la raza violeta. Así que a través de un grupo superior, la élite nodita,
de forma indirecta y circunstancial, se urdieron esos planes. Esto nos da la idea que hoy día también podría proceder de la misma forma. Conviene nuevamente hacer hincapié en que Serapatatia, el líder nodita, fue totalmente honesto y completamente sincero en todo lo que proponía. Jamás sospechó que estaba en el juego de Caligastia y Daligastia. Así que personas con metas nobles, en la actualidad pueden estar totalmente convencidas sobre la bondad y nobleza del proyecto de Lucifer, aunque no sepan taxativamente que sea el proyecto de entes rebeldes. No saben que ellos son instrumentos circunstanciales indirectos de Caligastia, tal como podría ocurrir con algunos líderes mundiales hoy. Muchos líderes mundiales son buenas personas y consideran que es un acto de justicia el separatismo o la fragmentación urbana. Al parecer, este mismo accionar ocurrió en los días de Jesús. Mediante estratagemas circunstanciales e indirectas logró envenenar la mente de algunos, tal vez directamente con un par de ellos, y esos pocos utilizaron a miles de personas más para generar una oposición al mensaje de Jesús, ya que de alguna forma las enseñanzas de Jesús son una amenaza contra el manifiesto de la libertad. Por eso el maestro estaba preocupado de la seguridad de sus discípulos. Del mismo modo sabía que Judas Iscariote ya había resuelto entregarlo esta noche a las manos de sus enemigos. Se daba cuenta plenamente de que esta pérfida traición era trabajo de Judas, y que también le había dado placer a Lucifer, Satanás y Caligastia, el príncipe de las tinieblas. Pero no temía a ninguno de los que buscaban su caída espiritual, así como tampoco temía a los que buscaban su muerte física. El maestro tenía una sola ansiedad, y esa era por la seguridad y salvación de sus seguidores elegidos. Cada átomo de esta asombrosa manifestación de odio y de esta demostración de crueldad sin precedentes fue obra de hombres malvados y mortales malignos. No fue voluntad de Dios en el cielo, tampoco fue dictada por los archienemigos de Jesús, aunque mucho hicieron ellos para asegurarse de que los mortales malvados y despreocupados rechazaran así al Hijo autootorgador. Esta última frase indica que circunstancialmente estos agentes rebeldes movieron los hilos para que, indirectamente, se gestaran los asuntos que terminarían en la muerte de Jesús. Aunque Jesús sabía que el proyecto de matarlo se había originado en los concilios de los líderes de los judíos, también se daba cuenta de que estos esquemas nefastos tenían la plena aprobación de Lucifer, Satanás y Caligastia. Bien sabía él que estos rebeldes de los reinos tendrían sumo agrado en ver a todos los apóstoles destruidos con él. Y la razón es que al perecer o morir el movimiento de Jesús, Caligastia ya no tendría competencia para extender sus enseñanzas rebeldes. Así que lo mejor que podemos hacer para detener las ideas separatistas rebeldes es retomar con fuerza el auténtico mensaje de Jesús. Todos somos hijos del mismo Dios y todos somos hermanos. Cada uno de nosotros. Todos hermanos. No hay grupos sobre otros, no hay etnias, razas sobre otras, ni grupos, países o ideologías. Con esa máxima, todos los espejismos ilusorios de la división se comienzan a destruir. Somos liberados de ese hechizo cautivador de la pertenencia a una segmentación. Rompe los espejos de la ilusión. Los espejismos irreales que nos hacen ver, como si fuéramos muchos, pero en realidad somos uno solo.